Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Parece mentira, realmente cómo pasa el tiempo. Parece que hablé con la licenciada ayer. Como siempre, todos los jueves estamos en comunicación con nuestra queridísima licenciada Dorrit Bush, nuestra psicoanalista especialista en el estudio de la enfermedad psicosomática. Me quedé sin aire. Licenciada, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Jorge. Entonces me parece que le hace falta un poco de instrucciones de su fonoaudióloga si se quedó sin aire tan rápido. Sí, totalmente. Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? Pero qué gusto escucharla. ¿No le parece que pasa demasiado rápido o Sí. será mi percepción del tiempo? Sí, pasa rápido y según parece a medida que uno se hace más grande cada vez pasa más rápido. Bueno. Porque pareciera que tiene que ver con la proporción, porque vio cuando uno es chiquito, yo me acuerdo cuando yo tenía 3 años y me festejaban el cumpleaños y después yo pensaba, un año tengo que esperar ahora hasta el próximo cumpleaños, era como eterno, porque Sí. parece, César, que en esa época un año era una tercera parte de la vida que uno había vivido y hoy, y a medida que uno se va haciendo más grande, la proporción se hace más chiquita, dicen. Sí. No sé. Hoy ni queremos agarrar las horas con la mano y apretarlas, pero bueno. Y Pero sí, bueno. eso, hay que tener una cajita y ahí guardar los lindos recuerdos, sobre todo. La verdad que me gustó la presentación anterior porque la persona que es la fonoaudióloga, ¿no? Es fonoaudióloga, la doctora, estaba tan contenta, ¿no? Sí. Estaba tan contenta y entonces esto da pie para pensar de que realmente no siempre depende solo de lo que pasa afuera, si uno está bien o está mal, ¿no? Porque todo el mundo hoy en día justifica el hecho de que está mal, porque la pandemia, porque el encierro, porque esto, porque la plata, y sin embargo, en medio de todo ese lío, digamos, Sí. que hay, y de Sí. toda esa grande frustración, igual ahí se puede estar bien o se puede estar mal y que tiene mucho que ver con uno mismo también, ¿no? Sí, buen punto. Y con las cosas que uno hace y a las que uno dedica la vida. Por eso me pareció muy estimulante, que estaba tan contenta y sentía que había tenido un éxito en la vida, ¿no? Con toda su presentación y su libro y su institución, ¿no? Además me dio risa cuando usted dijo, la presenté con tanta efusividad que se asustó. Y se me piantó, sí. Y a veces pasa, ¿no? También era interesante lo que decía o usted, no sé si uno de los dos decía que lo importante de la extensión de las redes sociales hoy en día, Sí. porque ahora vio que yo empecé con este nuevo curso sobre las ideas del doctor Luis Quiosa en medicina psicosomática y tengo la mitad de la gente es un grupo del Uruguay, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces da pie, bueno, después hay una persona de La Pampa, hay otra de La Plata, en el otro curso tengo una que vive en Egipto, no creo que ya lo conté una vez. No. Sí, vive en Egipto, una argentina. Qué lindo. Sí, entonces siempre es un lío con los horarios, porque tiene 5 horas de diferencia, y pobre tiene que conectarse como a las 12 de la noche, cuando nosotros nos conectamos a las 7. Así que, bueno, eso da pie, obviamente, a que uno pueda hablar con más personas, pero también está lo que usted mencionó de la presencialidad, que no es lo mismo, ¿no? Y sí, pero hay que adaptarse, que eso Hay es. que adaptarse. Bueno, y hoy íbamos a hablar, yo le había propuesto un tema que dice que cada enfermedad tiene su propio guión biográfico. Lindo título. Y también para desarrollar este tema tengo que repetir algo que muchas veces dije en este espacio, que
Nos enfermamos cuando nos ocultamos a nosotros mismos una historia cuyo significado nos resulta insoportable tener en la conciencia. O sea, eso que tendríamos que tener en la conciencia lo descargamos por otra vía. Sí. Como cuando tenemos un acto fallido, que también hemos hablado muchas veces en este espacio, lo que es un acto fallido, cuando sin querer, queriendo, uno hace algo que en el fondo conscientemente no quiere hacer. Como por ejemplo, pisarle el pie a alguien que uno le tiene bronca, pero la bronca la tiene sofocada y sin querer uno hace algo que conscientemente no hubiera querido hacer, pero le sale. Sin querer queriendo, como el Chavo. Sí, le sale el indio de adentro. Entonces, decimos que cada enfermedad tiene su propio guión biográfico. ¿Qué es un guión biográfico? A ver, cuéntame. Y bueno, es como el guión de las películas. Claro. Los guiones de las películas son historias. Por eso dice el doctor Chiosa de que estamos hechos de átomos y de moléculas, pero también estamos hechos de historias. Sí. ¿Y qué es una historia? ¿No? ¿Qué es una historia? Una historia es un significado, es un sentido, gira alrededor de cosas que nos importan. Una cosa es decir mecánicamente 2 más 2 es 4, y otra cosa, esto vendría a ser más mecánicamente, y otra cosa es decir, miro por la ventana y el vecino me chocó el auto. Cuando digo ahí ya estoy haciendo una historia. El vecino, y estamos permanentemente haciendo historias. El vecino me chocó el auto, y a partir de ahí empiezo. Porque seguro que me tiene bronca, y entonces, porque esto y aquello y lo otro, y ya empezamos a desarrollar una historia enseguida, y alrededor de cosas que nos importan y que tienen sentido para nosotros, y nos podemos equivocar de acá a la China. Sí. Porque tal vez yo miro y veo eso y hago una historia determinada, y en realidad la cuestión fue que salió con el auto y tengo que hacer el invento mejor, pero claro. Porque le fallaron los frenos, y por eso, pero también uno diría, en fin, le fallaron los frenos, hay que ver cómo fue la cosa, pero siempre una historia nos dice algo. Mientras que la cuestión mecánica solamente nos habla de las causas, pero cuando miramos las historias, vemos las importancias, los significados, lo que nos dice, el mensaje, ¿no? Es una temática, entonces por eso nosotros decimos que cada enfermedad se puede observar desde el punto de vista mecánico, pero también en otro momento desde el punto de vista causa-efecto, tratar de ver qué se rompió, cuál es la bacteria, cuál es la insuficiencia, cómo está tapada la arteria, en fin, desde el punto de vista físico, pero también en otro momento conviene preguntarse qué significa. Y cuando me pregunto qué significa, ya estoy buscando por una historia, por una temática. ¿Y qué es una temática? Una temática es, por ejemplo, que fulanito traicionó a su mujer y se fue con su mejor amiga. Sí. Esto es una temática. Sí. ¿Y acaso no nos podemos imaginar que ese fulanito, cuando se entera, le da un infarto? Tengo una historia idéntica a esa. ¿Vio? Como adivino yo. Y no yo, pero una persona allegada de 20 y pico de años que tuvo una situación así, y al chico le dio una ACV. ¿Vio? Pero sí. Bueno,
Bueno, lo del ACV lo tengo que dejar para la próxima porque estuve en una investigación que investigamos, que hicimos un correlato entre lo que empieza por cefalea, sigue por migraña y en el peor de los casos desemboca en un accidente cerebrovascular, y es muy interesante lo que usted dice, porque bueno, estamos otra vez con el tema de cuál es nuestro carácter y cómo vamos a interpretar lo que nos sucede. Ujú. Mire qué interesante lo que usted dice, porque a una persona le puede dar un infarto, a otra persona en la misma circunstancia le puede dar una ACV y al tercero puede agarrarle una bronca china y va y le pega una trompada o vaya uno a saber, Sí, ¿no? sí, sí, Cada uno interpreta lo que sucede de acuerdo a lo que es su carácter. Ujú. Sí. Y ese carácter que lo vamos haciendo a lo largo de toda la vida. Nosotros pensamos que el que tiene un infarto interpreta lo que sucede como una ignominia. ¿Qué es una ignominia? Una ignominia es algo que no tiene nombre, algo que ni siquiera le puedo poner nombre. Imagínese, diga que esto hoy por hoy ya no sé, ¿vio? Tendríamos que retrotraernos a 50 años atrás, donde había otros valores todavía en la sociedad, porque incluso hoy por hoy ya ni siquiera sé si, porque hay tantas idas y vueltas con las parejas, con las relaciones, pero bueno, también lo podemos imaginar como que un socio traicionó al otro socio. Exacto. Y cuando se dio cuenta que le robó todo, que le estafó, esto se ve muy claro en una película que se llama Plata Dulce, Me no sé si se acuerdo. acuerda. Sí. Y bueno, y ahí este hombre está por tener un infarto cuando se entera de que el socio lo había estafado, creo que fue así. Pero nosotros, en una de las investigaciones sobre la cardiopatía, se descubrió que si nosotros le podemos echar la culpa a alguien, no terminamos de hacer el infarto. Y ahí, en ese momento que le está por venir el infarto, dice, perdón lo que voy a decir, Arteche hijo de puta, dice, y Ujú. ahí ya Me se acuerdo sacó la culpa. esa frase. ¿Vio? Qué famosa esa frase. Sí. Federico Lupi. Sí, Federico Lupi, qué buen actor, qué lindos Sí. eran esas películas. Bueno, otra temática, la fulanita que tiene envidia a su amiga y sin querer le choca el auto, como ya le dije, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos expresando significados en estas temáticas, porque nosotros, por ejemplo, cuando dibujamos un corazón, queremos decir algo con eso. Ujú. Estamos Sí. siempre expresando algo, algún significado, alguna historia. O Meganito tiene tanta rivalidad con su amigo que cuando juegan al tenis se pone re mal cuando pierde. Y entonces estamos ¿en qué temática? En la temática del éxito y del fracaso. Claro. Y mire si esto no es una temática que la vemos por todos lados, ¿no? En el primer caso, y siempre una historia involucra a otros personajes, Ujú. y involucra sentimientos y acciones. Fíjese qué importante es tener en cuenta que cuando yo me enfermo es importante ir al médico y que me tome la presión, por ejemplo. Sí. Y ahí se da cuenta que me subió la presión, que tal vez me dé alguna medicación para bajarla un poco, pero también es importante entender, y ahora, este individuo, ¿qué está expresando con esta presión que le subió? Esto Ujú. es puramente mecánico, pero es raro, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué le subió justo ahora que el jefe vaya a saber qué es lo que le dijo? O se encontró con una persona con la que... Y enseguida empezamos a involucrar el jefe, empezamos a involucrar la secretaria, las historias son así, llenas de personajes. Sí. Y lo importante que es
que este individuo pueda hablar de lo que le pasa y que pueda ir haciendo más consciente toda la vivencia que se le despertó cuando el jefe lo humilló delante de todos los empleados de la oficina. Estoy inventando un ejemplo, ¿no? Entonces, la persona puede tener en la conciencia el sentimiento que se le despierta, que es la indignación, o puede reprimir y en lugar de tenerlo en la conciencia, hace un síntoma y se le sube la presión y se siente mal, ¿no? Y le dan a dar un medicamento que le va a ayudar, pero si no se va a conversar con alguien que entiende de estas cosas, donde pueda desarrollar toda esta historia y empezar a decir, y cierto, y lo mal que me sentí cuando este hombre me dijo lo que me dijo, y acá y allá, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí ya tenemos otra vez una historia, y una historia es la significación de una experiencia, ¿no? Por eso digo, y relacionado siempre en cuestiones entre personas. Y viene y por qué en realidad nosotros cuando nos enojamos nos ponemos físicamente como nos ponemos, porque esto tiene una larga historia en la filogenia. Antes eso tenía un sentido, porque yo me enojaba cuando me atacaba un león o un hombre se enojaba, le corría más la sangre para que esté más activo, todo lo que pasa en el cuerpo cuando uno se enoja, antes en la filogenia tenía un sentido. Hoy no tiene más sentido, porque hoy si yo tengo una discusión con mi secretaria y me pongo así, la discusión va a salir peor. Claro, sí. Entonces es como uno dice, siempre hay que manejar los sentimientos, pero en realidad yo siempre digo que no somos un automóvil y no se manejan, sino que se procesan de alguna manera y se elaboran y se viven y se sufren. Entonces, si estoy enojado, trato de ver cómo me las arreglo para que se me vaya el enojo y después puedo discutir mejor, ¿no? Claro. Entonces, ¿y qué pasa con nuestros órganos? Nuestros órganos también en realidad contienen una historia. Además son ideas. Nuestros órganos son ideas. Fíjese el riñón. Qué buena idea que tiene, es la idea de filtrado, ¿no? Sí. Y nuestros huesos, que tienen esta... Bueno, yo obviamente estoy simplificando muchísimo, pero es la idea de sostener con fuerza el organismo de una determinada manera, porque una persona que no tiene huesos, no puede ni andar por la calle. Y bueno, y así sucesivamente, el pulmón, que es la idea de tomar aire. Usted sabe que los pulmones, la tiroides, muchísimos órganos recién fueron apareciendo cuando los organismos salían de los océanos. Exacto. Claro, ahora viene el historiador y me va a ayudar. No, la estaba escuchando. Me encanta que me aporte y que me ayude. Sí. Claro, porque cuando el planeta estaba cubierto de más océanos y menos tierras, los bichos en los océanos, por ejemplo la tiroides no existía porque tomaban el yodo directamente del agua y el oxígeno también, y todo directo del agua. Claro. Pero cuando los océanos se fueron disecando y tuvieron que salir a la tierra, se fueron desarrollando a lo largo de muchísimos años los pulmones que toman el aire para aportar oxígeno al organismo, la tiroides y otros tantos órganos que se desarrollaron. Pues eso fue un cambio muy, muy, muy grande. La tiroides se fue generando cuando ya el yodo no se podía tomar directamente del océano, ¿no? Una historia maravillosa, sí.
Y bueno, y ahora la tomamos el yodo de los alimentos y tenemos la tiroides que tiene esas hormonas que a su vez hace de que el yodo después vaya a los órganos y a las células. Entonces, y mire qué interesante porque todos tenemos más o menos los mismos órganos. Entonces, en realidad todos en el planeta tenemos las mismas temáticas. Porque así como cada órgano tiene que ver con una idea, también tiene que ver con una temática, si uno lo va desarrollando con lo que nosotros llamamos una fantasía. Sí. A veces cuando escucho nuestras transmisiones, a veces me le escucho decir a usted así, sí, digo, ¿le estaré explicando bien? No, pero claro. Yo bueno, eso sí. Asiento todo el tiempo porque para no interrumpirla, pero claro, para no dejar el espacio, pero realmente esto siempre me interesan estas charlas, ¿no? Está clarísimo. Bueno, entonces decimos es una idea y en la idea también hay una temática y una historia, porque mire, yo le digo el riñón filtra y a su vez representa una fantasía de filtrado, hablando muy, muy simplificadamente. Sí. Y enseguida voy a empezar a hacer una historia, porque voy a decir, bueno, una fantasía de filtrado, ¿qué es? Y es que nosotros de lo que leemos, por ejemplo, tomamos lo que nos interesa y lo que más nos interesa, y lo que no nos interesa lo desechamos. Y cuando ordeno las cosas en el placar, yo guardo lo que quiero tener y lo que no guardo lo tiro. Y hay personas que tienen una muchísima dificultad con eso. Sí, o acumulan. Eso, hay personas que acumulan y no pueden tirar nada porque tienen la fantasía de que lo importante va a estar justo en eso que deben haber tirado. Y entonces, ¿dónde pongo la importancia? ¿Cómo diferencio lo importante de lo no importante? ¿Con qué me quedo? ¿Qué desecho? Bueno, y ya ve que estamos metidos en una gran historia, ¿no? ¿Y qué es la historia? La historia es un mensaje, digo de vuelta, un significado. Cuando alguien se pone colorado, usted ve una chica y que se pone colorada, usted enseguida se va a hacer una historia. Sí, lo hemos hablado, es linda esa parte porque es cómo se expresa el cuerpo ante determinada sensación, ¿no? Y claro, y además, pero usted enseguida va a decir, bueno, esta chica seguramente pasó a alguien que le dijo un piropo. Por ahí soy un poco anticuada con lo que le digo, ¿no? Porque no sé cómo será hoy en día, que si un hombre le dice un piropo a una mujer, enseguida tiene miedo de que lo critiquen o que digan algo del acoso o lo que sea, ¿no? Ese es un buen punto, por eso hoy los piropos son por WhatsApp, así que... claro. Hoy piropeamos por WhatsApp. Y bueno, por eso yo le decía que estamos todo el tiempo haciendo historias, y por eso es importante, repito, que cuando una persona se enferma y expresa algo con la modificación de un órgano, con un dolor, con un malestar, es muy bueno que vaya al médico, que lo revise desde el punto de vista físico. Sí. Eso es muy necesario, pero también es muy importante que puedas hablar con alguna persona que comprenda qué es lo que está expresando con ese, ¿qué podríamos decir? Con ese malestar intestinal, con ese dolor de cabeza, con esa, y cada órgano y cada enfermedad y cada fantasía representa o nos cuenta una historia que es específica de ese órgano, de esa enfermedad, y no de otra, porque no es lo mismo, también lo dijimos muchas veces acá, enfermarse, como usted dice, de una ACV, que enfermarse de un infarto de miocardio, que enfermarse ¿de qué?
de un cólico renal, Claro. o de una colitis ulcerosa. Son todas, así como desde el punto de vista físico podemos distinguir y diferenciar una enfermedad de otra, desde el punto de vista anímico, o sea, de la fantasía, de lo que expresa, de lo que nos dice, de la historia que está detrás de eso, también es de cada una diferente de la otra. Por eso yo decía que el que le da un infarto porque se entera que el amigo lo traicionó, lo interpreta cardíacamente, es otra significación que al que le da el ACV o al que le da un cólico renal. Dorrit, nos tenemos que ir. Antes de irnos, quiero que repasemos algunos datitos. Repasemos. Porque hay un oyente que nos pregunta si está a tiempo de inscribirse en el curso. Sí, y ya estamos por la 4ª clase. Que me escriba, dígale que me escriba. Yo le paso su mail. Depende, y además recuerde que es para psicólogos, médicos o estudiantes de ambas carreras. Esta vez no es un curso abierto para todo el mundo. En otros momentos yo doy cursos para... Pero si le interesa, que me escriba dorotea.bush@gmail.com, y yo siempre estoy conectada. En mi grupo siempre hay personas que están por largar un curso nuevo y de esta característica o de otra, y yo puedo... Si en su página, claro, www.porquenosenfermamos.com.ar. Ahí también está mi dirección de mail, y por esa vía me puede escribir. Sí. Ahí está. Mi querida, como siempre, un placer escucharla. Sí, gracias. Igualmente un placer de hablar con usted y con su querida audiencia. Y bueno, veremos para la vez que viene que si podemos hablar un poco del ACV. Ahí está, un tema súper interesante, así que sobre todo en estos tiempos. Bastante traumático, le voy a decir. Sí, porque así como que las enfermedades cuando son graves desde el punto de vista de la fantasía también son graves. Exacto. Nos vamos, se viene cariño, que tenga buen fin de semana, Jorge. Cariño, que lo pase bien. Chao, chao. Muchas gracias. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Dorrit Bush, nuestra psicoanalista especialista en el estudio de la enfermedad psicosomática. Siempre es un placer escucharlo. Recuerden, www.porquenosenfermamos.com.ar, ahí tienen todos los datos.